Total es que la oposición en su, ¿cómo se llama? En sus hipótesis. Bueno, son hipótesis, porque hipótesis para la gente bruta. En sus tesis, en sus teoremas de gente inteligente, dijeron que yo estaba enfermo. Dijeron que ya me fui para allá a despedirme, pues. Después que fue que Díaz-Canel y yo nos íbamos para Estados Unidos a entregar a Nicolás. ¿Qué no inventan ellos? Y lo grande es que ellos terminan creyéndose sus propias mentiras. Creyéndose sus propias mentiras. Uno se va a morir, todos nos vamos a morir, ¿verdad? A menos que alguien se vaya a quedar para semilla. Pero todos nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir en esta vida. Pero ellos juegan a su futuro a que alguien se muera. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Y le ponen enfermedades a uno. Gracias a Dios, estoy bien sano, gracias a Dios. Pero uno de los teoremas que no habla es de las alianzas que pudo haber hecho con el castrochavismo para influir en estos vientos bolivarianos en la región y en Venezuela. Gilbert Caro, exdiputado, opositor y expreso político, y Juan Ignacio Riqueza nos acompañan, abogado y consultor financiero. Ese teorema que no mencionó Diosdado Cabello es un desafecto del castrismo, no lo querían, es la segunda visita que hace, y él no menciona lo que realmente allí pasó o lo que trabajaron durante 4 días la semana pasada. Entre ellos, posiblemente es desarticular a María Corina Machado, que lleva los mejores números y el mayor apoyo. Yo sé que tú estás con Superlano, pero las encuestas y los sondeos lo dicen. Y dicen que van a permanecer para siempre, 200 años allí. Ese es el mensaje. En eso fueron a trabajar en Cuba. Una hipótesis probablemente que manejemos aquí. Sí, bueno, gracias por la invitación. Y yo lo que creo dentro de lo primero que sorprende en la visita de Diosdado, no hay nadie más capitalista que él, y esa visita de quienes no lo han querido durante mucho tiempo ha sorprendido, por eso se especula mucho. Y ellos, en primer lugar, lo que quieren es bombardear las primarias. Bien lo dijo Superlano, no hay que ver las primarias como personalizar las primarias. Hay una cantidad de buenos candidatos y ellos, esa visita, no dudo en que sea para bombardear, y tiene una línea bien clara que ir en contra de las primarias, y fue a buscar una línea política, porque bien sabemos que los Castros están metidos en Venezuela desde más de 20 años. Juan Ignacio, esas palabras de que van a estar por siempre, llegando de Cuba, cuando decían, también especulaban que probablemente le iban a hacer un cambio para que suavizara y permitiera las primarias, porque a ellos les conviene las elecciones y medirse con la oposición para fotografiarse en el mundo entero como un país democrático. Para ti, ¿qué lectura le das? Yo creo que es muy distinto a pensar que en las primarias va a ganar algún candidato, que seguramente va a ganar alguno. La preocupación real del gobierno es otra. La preocupación del gobierno es que mucho más gente va a ir a apoyar a los candidatos de lo que fueron en primarias anteriores, porque hay razones de sobra para que la población enfrente a la dictadura. O sea, la preocupación que tiene el gobierno no es que María Corina llegó a Trujillo o de que Superlano pudo en Barinas, sino de que en Trujillo y en Barinas se desbordaron las calles para atenderlos a ambos. Esa es la preocupación real. Y qué bueno que la salud de Diosdado esté así, porque en su batica anaranjada se va a ver muy bien, de buena salud. Además que todavía hay un cártel pidiendo 10 millones por su cabeza y está vinculado y se le espera en un juicio aquí en Estados Unidos para que rinda cuentas como líder del cártel de los soles. Gilbert, fíjate, te decía, yo pensé que apoyabas a María Corina, pero me dijiste que a Superlano. ¿Qué ha cambiado en los últimos procesos electorales, incluso 2018, donde Maduro se robó las elecciones, más de 1 millón de votos, tiene el control de todo? ¿Qué confianza tienen los candidatos opositores, el tuyo en particular, de que puedan derrotar a un dictador con las mismas condiciones de todos estos últimos años? Sí, en primer lugar vimos un hecho en Barinas, en donde Superlano, en el último rincón de Barinas, se trajo el acta. Y hay un dicho en términos electorales, acta mata voto, y discúlpame que utilice ese término, pero el acta que rescató Superlano desde lo último hizo que ganásemos, y al final permitió que no fuese centrada en él como liderazgo, y
ganó un ADECO que al final terminaron derrotando. En más de 20 años al chavismo no se ganaba una gobernación en Barinas, o sea, siempre gobernó y estuvo rigiendo. ¿Qué nos garantiza a nosotros que es distinto? Yo creo que la población venezolana ha madurado y en base a un liderazgo que no se está centrando en personalizar la elección. Vuelvo y te repito, han salido muchos liderazgos en donde el régimen se centra en ellos y hay un término también que los rebana, ¿no? Y termina quitándole el equipo, termina metiendo preso, y discúlpame que te clarifique esto. Ya muchísimas personas que quieren montar la tarima o el sonido de María Corina se los llevan presos. Al final, cuando lo personalizas, y por eso, repito, hay que ir a favor de que la población vote. Como decía el compañero, que vaya mucho más gente a votar. La población en esta mesa no tiene sino piedras y palos. El régimen tiene las pistolas, las balas y todo el control. ¿Qué puede hacer un pueblo? Podemos mirarlo en Cuba, que se ha alzado. Las protestas históricas del 11J del 2021 también lo ha demostrado, el hartazgo, pero el pueblo no tiene la posibilidad de derrotar a una narcotiranía y a una organización criminal como la que componen estos señores. Son 25 años ya, Alejandro, de esta tiranía, y sus propias estructuras se están cansando. Cuando vemos a María Corina yendo a cualquier lugar del interior y es detenida por un piquete de la Guardia Nacional, el mismo Guardia Nacional con su lenguaje corporal le dice todo. Dice, eso no soy yo, es de Caracas que te mandan a detener. Pero sigue adelante, porque en todo sigue adelante. Nunca la detuvieron en ninguna. Pasó todo. O sea, eso mismo va a ocurrir cuando el gobierno vuelva a dar la orden que en el 2014 y en el 2017 se echaron encima varias vidas de muchos jóvenes venezolanos. Esa orden nuevamente impartida va a ser desobedecida. Yo no creo que las elecciones van a sacar al gobierno. Yo creo que el gobierno va a salir por una vía distinta, por una presión ciudadana con presión internacional y una negociación apropiada. Después vendrán las elecciones para elegir a las próximas autoridades, pero este gobierno va a salir prontamente por presión interna y externa. Es un buen punto de análisis que yo creo que coincide mucha gente. Sin embargo, la gente está mirando un nuevo liderazgo. El fracaso de Juan Guaidó fue estrepitoso. La rabia, la molestia que tienen muchos con lo que fue ese cambio de cese de la usurpación por después de una negociación, las cuentas no claras, cómo lo disolvió la misma oposición a la estructura de Guaidó, que está por aquí. El desprecio es tan grande que le dieron un reconocimiento en estos días en un teatro, en el Colony, en Miami Beach, y la gente en las redes sociales ha inundado de groserías e improperios por ese acto. ¿Puede ocurrir lo mismo con estos líderes opositores? Primero te pregunto, ¿qué opinas de este acto de reconocimiento un día para Juan Guaidó aquí el 12 de agosto que le dio Dan Gelber? Sí, mira, y en términos políticos ese reconocimiento, bien saben muchísimos el trabajo que hizo Juan, y como joven ingeniero se dedicó a la política. Ahora, el lobby que ha permeado durante estos años para desacreditar el liderazgo político. Y no es lo mismo que muchas veces ves en las redes, en los comentarios, cuando tú lo ves en la calle, y lo hablo en mi caso, donde muchísimo se ha especulado sobre mi lucha, donde estuve 13 años en prisión, pero en la calle muchas veces ves lo distinto, y hay personas que te abrazan y te dan las gracias, como el joven que acaba de salir de acá y ha dado las gracias por una lucha. Yo creo que cada venezolano, a veces cuando señalamos con un dedo, tres nos señalan a nosotros, y ese señalamiento y ese descrédito lo que hace es cumplir el plan y el propósito que le dijo Fidel Castro a Chávez. ¿Qué le dijo? Desacredítalo, deslegitímalo. No y al final, ¿qué es lo que hace? Quedarse un pueblo sin oposición. Y una de las características que nos da a nosotros como venezolanos es que hay muchísima esperanza en la política, y tenemos que tener muchísimo cuidado en no caer en la antipolítica. Te pido rápidamente la respuesta de quién crees tú que pueda ocurrir lo mismo, a pesar de tu opinión, que la respeto, pueda terminar una gran frustración con este proceso que están llevando los... No, si no lo personalizamos y lo vemos en lo que él dijo, en que salga muchísima gente a votar, y no veamos, vuelvo y repito, porque es muy lamentable que el pueblo se pierda la esperanza cuando lo personalizamos, y eso ha sido pasó Capriles, pasó Juan, y puede personalizarse, y yo creo que tenemos que verlo en un conglomerado de los votantes. Te pido la opinión a ti igualmente, porque veo que pues la explicación es que no, que es las redes sociales, entonces... Pero hay un exilio que marca, y hay incluso la propia oposición que desarticuló a Juan Guaidó.
Te hago la misma pregunta, Juan Ignacio. ¿Crees que realmente este liderazgo que pueda surgir en estas primarias del 22 de octubre termine como el de Juan Guaidó, que al final fue el régimen, fueron ellos mismos que lo sacaron y no hubo explicación para nadie? Primero, creo que ha habido un aprendizaje en todos estos años, y segundo, creo que hay en este momento unos aires distintos, hay mayor madurez entre cada uno de los miembros de la oposición, y hay la esperanza de todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, de que los políticos en su diversidad logren cohesionarse para entender que el enemigo común está en Miraflores y no en las reuniones de la oposición. O sea, creo que si hay ese consenso y hay el entendimiento de que luego del cambio político vendrán otra vez las competencias entre nosotros, pero mientras eso ocurre, vamos a centrarnos en lo principal, que es ir homogéneamente a cumplirle al pueblo venezolano para salir de la dictadura, pues yo creo que sí hay suficiente capacidad política e inteligencia de nuestros líderes para amalgamarse en una sola fórmula. Bueno, muchísimas gracias a Gilbert Caro y a Juan Ignacio Requesens por habernos acompañado. Amigos, tenemos que ir a una pausa, regresar al Consejo Nacional Electoral.